en Los Intocables, señoras y señores televidentes. Los saludamos ya a Lisandro Nahuel Cárdenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Lisandro? Carlitos, muchas gracias por la invitación. Bueno, Lisandro Nahuel Cárdenas es el secretario de organización del Partido Socialista, un distrito que está consolidado en San Juan. Quería preguntar algo que tiene que ver con una visita que tuvimos día pasado con la diputada nacional Fay. Mónica nos decía contundentemente la tarea que se viene llevando a cabo en Santa Fe para, digamos, la continuidad de construcción de un socialismo que le ha tocado ser gobierno en algunas oportunidades, en varias oportunidades, pero fundamentalmente haciendo foco en Rosario, ¿no? Sí, bueno, exactamente. Rosario siempre ha sido de algún modo, por llamarlo de alguna forma, un bastión socialista. La gestión que se inaugura con Hermes Wiener hasta Mónica Fein ha sido una excelencia renombrada en todo el continente, incluso en muchos lugares del mundo. Entonces, bueno, siempre está el anhelo, las ganas de poder retomar la gestión de Rosario, fundamentalmente en este proceso que se está dando. Si bien el Frente Progresista sigue gobernando Rosario, no con un socialista, sino con un socio radical, pero la gestión de Rosario se ha visto complicada por la gestión provincial. Hay muy poca posibilidad de articulación entre gobierno provincial y municipal, y bueno, esto la población lo está viendo reflejado en muchas dimensiones, ¿no?, de su trascendencia periódica. Entonces se van abriendo las posibilidades de poder retomar los diálogos, de poder retomar las estrategias que, bueno, ojalá que terminen felizmente con el regreso del Frente Cívico y Social, Progresista Cívico y Social, al gobierno provincial. Nahuel, contarle a la audiencia que cómo están trabajando acá en San Juan, qué están haciendo, porque verdaderamente hay 2 o 3 elementos que a ustedes les ha tocado hacer, y tiene que ver con un distrito en el cual las reglas de juego por ahí se empiezan a modificar, y creo que ustedes tienen su opinión también en esto, ¿no? No, seguro. Nosotros, desde que entró a tratarse sobre tablas la modificación del Código Electoral, nos manifestamos rotundamente en contra, porque pensamos que, sobre todo por la propuesta del gobierno, ¿no?, que es volver a retomar una vieja nueva ley de lemas. Nosotros pensamos que eso retrasa enormemente todos los avances que hemos tenido en materia democrática en San Juan. Y en este sentido, bueno, desde un primer momento nos opusimos, hicimos distintas presentaciones en la legislatura para que bueno, incluyeran en el debate a los partidos políticos que no tienen representación legislativa, para poder brindar una opinión, para poder aportar a la construcción de un código electoral que en todo caso sea superador, no que implique un retroceso de 30, 40 años en nuestra democracia. Y bueno, por supuesto, si bien nos recibió el vicegobernador y presidente de la legislatura, doctor Gattoni, no tuvimos ninguna invitación ni mayores repercusiones al respecto. Entonces vemos que hay preocupantemente una decisión del gobierno de actuar unilateralmente con respecto a este tipo de decisiones que nos afectan no solamente a ellos como gobierno, que los afectan beneficiosamente, creemos, sino que a toda la población, a la ciudadanía. La organización bueno, la ley de lema, ya nos contaba también la diputada Fay, ¿no es cierto? En Santa Fe fue el pueblo santafesino el que revirtió esta situación, ¿no? Sí, sí. Bueno, de hecho fue encabezando este proceso el compañero fallecido Hermes Wiener. El doctor se puso al frente de esta campaña con colectas de firmas, porque inclusive en algunas de las primeras elecciones Wiener sacó la mayor cantidad de votos en el distrito. Sin embargo, a causa de la ley de lemas no pudo consagrarse como vencedor de la contienda electoral. Entonces, son las trampas a las que nos quieren volver a empujar acá también en San Juan, y que Santa Fe probablemente no esté exenta, porque hay, al parecer, alguna intención de los distintos oficialismos provinciales del Frente de Todos. ¿También ahora? Hay algunos rumores de que probablemente puedan pretender
imitar el camino que está haciendo San Juan. ¿Cómo está la relación de fuerza ahí en Santa Fe en la legislatura? No, está mucho más repartida que en San Juan, evidentemente. Si bien tiene mayoría el Frente de Todos, hay una fuerte presencia de Juntos por el Cambio, desde que el radicalismo se unió, o un sector del radicalismo se unió saliéndose del Frente Progresista, y también, por supuesto, hay una fuerte presencia del Frente Progresista, muy activa. O sea, no hay tantas chances como para torcer una voluntad así tan contundente. Esperemos que no, en teoría no estarían, pero lo preocupante es que la dirigencia política lo esté pensando, sobre todo en este proceso, en este contexto, esta coyuntura donde vemos, al menos nosotros los socialistas, vemos con muchísima preocupación el avance de nuevas expresiones que encarnan dialécticas de odio, que encarnan la antipolítica, que son muy críticos del sistema democrático para suplantarlo por vaya a saber qué otra locura. Creemos que este tipo de irresponsabilidades de las dirigencias que ocupan los cargos gubernamentales es totalmente contrario a esta situación. O sea, profundiza el descontento, profundiza el alejamiento de la gente de la política, entonces es un total despropósito. Claro, ya de por sí que movilizar a la gente en un partido político se hace bastante difícil, la gente transita situaciones económicas que le impiden ese tipo de recreación que no es tal, porque es un compromiso, de suerte tal que hay que preocuparse un poquito más siempre, ¿no? No, sí, seguro, por supuesto. Nosotros como socialistas siempre pugnamos por una democracia participativa a través de los presupuestos participativos, consejos vecinales, consejos educativos, escolares, para que la ciudadanía se empodere desde la participación política, tenga mucha más injerencia política. Este camino al cual nos está arrastrando, como decía antes, unilateralmente el gobierno provincial, va en contra de lo que los socialistas pensamos. Nahuel, ¿cómo es tu análisis? ¿Cuál es tu reflexión? Definitivamente, ¿cuál es tu pensamiento respecto de este proceso que se llevó a cabo para atacar la corrupción, pero en este caso ya con la justicia haciendo una acusación muy fuerte de asociación ilícita y que naturalmente ha tenido una respuesta poco feliz de parte del presidente Fernández, ¿no? No, sí, seguro. Bueno, en primer lugar vemos que hay una sobrepolitización de una causa judicial. Si bien están íntimamente vinculadas, es imposible separarlas, pero sí hay un permanente aprovechamiento, exacerbando distintas nociones políticas en torno a la causa judicial. Entonces, creo que en primer lugar la dirigencia política debe ser muy respetuosa de lo que viene aconteciendo, claro, tanto desde un lado como desde el otro de la grieta. El momento social, político que estamos atravesando como país obliga a que la dirigencia tenga responsabilidad para que no ocurran ningún tipo de exacerbación violenta, que no ocurra ningún tipo de hecho indeseable. Y en el mismo sentido me parecen, por supuesto, desafortunadas las declaraciones que han circulado en las últimas horas del presidente con respecto al fiscal Luciani, pero lo contemplo más como un error, no como una amenaza, como ha estado circulando en algunos espacios políticos. Esto digo, no es por salir a defenderlo a Alberto Fernández, porque la verdad que sería una de las últimas acciones en las que incurriría, pero sí precisa que quienes nos oponemos o quienes formamos parte del arco opositor al gobierno nacional tengamos ciertas responsabilidades, así como también les toca a distintos sectores como los medios periodísticos. Claro, ¿no? pero sí. Nos ha tocado ver como vos el detalle de las causas de José López, de Báez, es decir, todas esas causas que me parecen que parece que nosotros lo habíamos visto, lo de Milagro Sala. Sí. Es decir, yo creo que acá tenemos que poner un broche final, pero que sea la justicia, que no seamos nosotros los que tengamos que definir cosas
que está en manos de la justicia. Yo espero, me parece que a todos nos pasa lo mismo, saber qué puede suceder con respecto a lo que viene después de la acusación, porque el dato de esta semana, con las palabras del presidente y con las expresiones que ha tenido, me parece poco feliz. Yo la veo como poco feliz, ¿no? Totalmente, sí, coincido. Y por supuesto sí, en este tipo de hechos en los que se acusa y se involucran hechos de corrupción, la justicia tiene que actuar hasta las últimas consecuencias, tiene que ser implacable con esto, porque, a ver, los hechos de corrupción no hay que olvidarse nunca, nosotros como socialistas estamos convencidos de esto, ¿no? Los hechos de corrupción a quienes atacan en primera y última instancia es a los sectores más vulnerables de nuestra población. Porque un peso menos o un peso que se lleva algún dirigente político medio pícaro o algún negociado de más que hace son menos insumos en los hospitales, menos viviendas, y en un momento en el que tenemos que estar resolviendo problemáticas sumamente urgentes como el hecho gravísimo de que existan 6 niños de cada 10 que son pobres en nuestro país. Es una aberración que no estemos concentrando los esfuerzos en eso y que tengamos que estar discutiendo cuestiones que vienen al caso más como disputas entre distintas facciones del poder de la dirigencia política. Necesitamos concentrarnos en los problemas urgentes, necesitamos tener los consensos, lograr esos consensos mínimos para poder avanzar como país, porque tenemos dificultades enormes en el país actualmente. Con el mismo espíritu que ustedes tuvieron a la hora de pedir la entrevista con el vicegobernador Gattoni, creo que este minuto amerita que vuelvan a tener esa voluntad física para acudir nuevamente a eso, porque ustedes no tienen representación parlamentaria, pero la voz de ustedes también vale. Seguramente, y nosotros como socialistas democráticos siempre pugnamos por el mejoramiento de nuestro sistema democrático, de la transparencia institucional. No somos partidarios de lo que comúnmente se llama el dificultar la gobernabilidad o el poner palos en las ruedas, sino todo lo contrario. Y realmente creemos que esta decisión que está tomando el gobierno de San Juan es sumamente dañino para la política sanjuanina, que es nocivo para nuestra ciudadanía, para el electorado, y que creemos que debe repensarse en términos no en términos egoístas como se está planteando ahora, de intereses mezquinos, sino en términos de poder avanzar como sociedad. Tenemos problemáticas urgentes, reales. Nahuel, institucionalmente ustedes que tienen su sede acá en San Juan, que es propia, pero que están trabajando y lo hacen, ¿cuál es la filosofía, las distintas actividades que van teniendo? Bien, bueno, nosotros políticamente venimos dialogando con distintos sectores del esquema político provincial para poder acercar algunas posiciones respecto a una idea de un San Juan que pueda ser tanto mejor que el que tenemos actualmente. Parte de nuestras actividades van orientadas a eso. Hemos estado desarrollando algunas conferencias vinculadas a la temática de la minería, a una minería sostenible, soberana, un modelo minero que sea superador al actual. Estamos, cambiar un poco las reglas del juego, decís vos. Sí, totalmente, totalmente. ¿Cuál sería? Bueno, el eje yo creo que va a pasar precisamente por ese punto en particular, por generar un modelo minero que sea soberano, es decir, que permita a la población acceder a la participación de mayor ganancias, porque actualmente la mayor parte de las ganancias se las llevan las empresas multinacionales y creemos que es un despropósito para la inversión o para lo que nosotros estamos relegando como provincia, ¿no? De nuestros recursos naturales. Entonces, creo que hay una idea de eje que es totalmente distinta con respecto al modelo minero que plantea actualmente el oficialismo. Lisandro Nahuel Cárdenas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Carlos. Muy bien, en el próximo bloque, el dirigente Facundo Guzmán, que representa en San Juan a la coalición cívica de